7 de la mañana con 29 minutos. Nuestro invitado está acá en el set de Guayaquil, Francesco Tabaqui, presidente de la Asociación de Ganaderos del Litoral y Galápagos. ¿Cómo le va? Buenos días. Buenos días, Javier. Gracias por la invitación, gracias por el espacio. Bienvenido. ¿Qué es esto cuando se escucha la primera vez de permitir la importación de leche y carne? El sector ganadero reaccionó inmediatamente. Bueno, queremos más mundo en el Ecuador y más Ecuador en el mundo. Ajá. Pero la gran pregunta es, ¿bajo qué costo y con el sacrificio de cuál de los sectores? Usted sabe que un TLC siempre va a ser bueno, es un camino de dos vías, es un mutualismo entre dos países, pero tenemos que exportar lo que nos sobra, lo que hacemos bien, e importar lo que necesitamos, no lo que nos sobra. Eso refleja entonces que ustedes, con su preocupación de alguna u otra manera para incentivar al sector ganadero, para incentivar al sector lechero, se ven como golpeados en determinado momento. Le pregunto esto porque, claro, cuando reacciona la Asociación de Ganaderos, enseguida se contacta el ministro, y en ese sentido, ¿qué es lo que conversaron? Bueno, primero que nada, las declaraciones del presidente yo creo que fueron quizás un poco apresuradas al apuro. Él se veía que estaba saliendo de una reunión, entrando a un vehículo. Él habla de importar más carne, importar más leche de la que ya tenemos en el Ecuador. De hecho, la leche sobra. Traer más, pues, podría desaparecer el empleo. Yo he tomado contacto inmediatamente con el ministro de Comercio Exterior, con el ministro Julio José Prado, más no con el ministro de Agricultura y Ganadería, quien pienso yo que debió haber sido la persona que llamaba al sector, que llamaba al orden, a la tranquilidad, a decir, no se preocupen, que esto de aquí va a ser de tal forma, pero jamás lo hizo. Tenemos entendido ya de forma oficial que el ministro de Agricultura y Ganadería ha renunciado. Ya podemos hablar al respecto sobre ese tema. Ese Ministerio de Agricultura resulta que ha sido un poco esquivo a los sectores que realmente necesitan de la ayuda, y es el caso del sector al cual usted representa. Sí, es un ministerio muy complejo, a diferencia de la mayoría. Ajá. Y créame que a nosotros no nos gusta para nada que estén cambiando de ministros cada vez y cuando. Este gobierno lleva 2, pero en los últimos 5 años han pasado 7 ministros por esa cartera. Y no es que el ministro llega y coge la posta del ministro anterior. Prácticamente tienen que salir, tienen que arrancar de la inercia. Y eso no nos hace bien. Nosotros no queremos los cambios de ministros. Sin embargo, lamentablemente hemos visto que el último año, los 2 ministros que han pasado por la cartera, discúlpenme la expresión criolla, no han dado pie con bola. Ahora necesitamos que el ministro que venga se siente con los productores, los escuche al sector que conoce, que genera empleo, que busca un cambio y que se ponga a trabajar de manera inmediata. Ustedes durante la campaña hicieron un planteamiento y conversaron con el entonces candidato a la presidencia, así como conversaron con otros candidatos, pero hoy el actual presidente conoce realmente la situación que ustedes plantearon en su momento. ¿De eso no se ejecutó nada? Bueno, hay un convenio firmado entre el presidente de la República y el sector ganadero y a su vez el sector agropecuario, donde se habla desde el crédito al 1% hasta 30 años plazo y 15 puntos más. A duras penas se ha comenzado con este crédito al 1%, lo cual es bueno, lo cual va a generar cierto flujo. Jamás vamos a rechazar que la gente reciba un crédito. Pero no es el crédito del que habíamos hablado, no es un crédito que va a generar empleo y sostenibilidad por los próximos 30 años. Para que eso ocurra, no puede ser que un productor reciba en promedio $800 o $1,000 y que los tenga que pagar a 30 años. Con eso pues va a solucionar otros problemas, pero no va a reactivar al sector ni va a generar empleo definitivamente. ¿Se han quedado en diálogo nada más las propuestas o los planteamientos que ustedes en su momento hicieron? Bueno, como usted sabe, hemos llamado la atención del gobierno algunas veces, incluyendo la del Ministerio de Agricultura y Ganadería, pero todavía no hemos tenido ningún tipo de respuesta y ha pasado un año. Creo que es tiempo suficiente para que atiendan al sector, que al final del día, Javier, lo que hace es que genera empleo y bienestar.
En cuanto a ese tema de la importación de carne y de leche, ¿esto no es un factor que permita desarrollar a un sector que sí lo puede hacer en nuestro país? Por supuesto, es un sector que genera más de 300.000 plazas de trabajo, 300.000 familias trabajan de manera directa en el sector, más otros cientos de miles que trabajan de manera indirecta, y podría ser más. Y lo peor de todo es que el consumo de carne y de leche en el Ecuador es tan bajo. En leche son 40 litros por habitante año, versus Colombia, que son 80, y versus Uruguay, que son 150. En carne el consumo del Ecuador es de 8 kilos por habitante año, versus Colombia, que es 23, y versus Uruguay, que es 50. ¿Cuál es la consecuencia? Que en Ecuador existe el 30% de desnutrición infantil, que tanto queremos pelear, el 30%, y en Colombia existe menos del 2%. ¿Por qué? Porque hay una población muy bien alimentada en los otros países, y en el Ecuador hay una población que no se está alimentando bien cuando nos está sobrando este producto, ¿no? ¿Se debería inyectar al sector ganadero económicamente? Por supuesto, al sector ganadero, al sector agrícola. El momento que lo inyectan, que se incentiva a sembrar, que se incentiva a producir, el Estado se va a ahorrar muy buena plata en salud, que al final es lo que ocurre. Cuando la gente no se alimenta bien, hay desnutrición infantil y hay otros problemas más en la salud de todos nuestros hermanos. ¿Qué pasó con el tema de la vacuna contra la aftosa? Se debió haber vacunado en el mes de diciembre, no se lo hizo. Ahora viene el refuerzo en el mes de junio, ojalá que se lo haga, ojalá que sea el primer trabajo que se siente hacer el nuevo ministro de Agricultura y Ganadería. Si no lo hace, podemos caer de nuestro estatus de país libre de fiera aftosa con vacunación. Y eso no implica no solamente no poder exportar carne. Ningún país a los que nosotros le enviamos producción agrícola, llámese flores, frutas, hortalizas, el mismo banano, ellos son productores ganaderos también. Ellos no quieren que les llegue el virus a través de la fruta. El virus de la aftosa es más o menos parecido a los virus, guardando la distancia, a cualquier otro virus. Recuérdese al comienzo de la pandemia, cuando los chinos paralizaron un contenedor y luego suspendieron las exportaciones de camarón del Ecuador porque llevaba coronavirus. Igualito es con la aftosa. Los países no quieren que el Ecuador no van a querer que el Ecuador les exporte nada si es que hay aftosa. Así que hay que tener muchísimo cuidado, mi estimado Javier. ¿Se debe escuchar, o mejor dicho, el gobierno debe escuchar al sector en definitiva? Tiene que escuchar al sector agropecuario y a todos los sectores y empezar a escuchar a la gente también. Francesco, quiero agradecerle por haber estado con nosotros esta mañana. Buen día. Muchas gracias a usted por el espacio. A usted. Un fuerte abrazo. Gracias al presidente de la Asociación de Ganaderos del Litoral y Galápagos, Francesco Tabaqui. Hacemos aquí la pausa, ya regresamos.